Muchas gracias. Acá. Gracias, Presidenta. Estoy un poco nervioso porque no me había tocado mucho tiempo. Juan Bautista, de Voces del Periodista. El día de ayer usted puso de ejemplo las inversiones que podrían realizarse, sobre todo en Cancún, a propósito de un crucero. Yo quisiera preguntarle, en esta reunión de alto nivel, si está considerada las áreas de vivienda, por ejemplo, que ayer también expuso de manera muy explícita, el tema del tren, sobre todo la parte hacia el norte del país, y en la parte también de la educación, si podría haber inversión en esos sectores con los inversionistas estadounidenses. Digamos que el sector de la vivienda es muy fuerte. En México hay muchísimos desarrolladores inmobiliarios. Ayer presentamos la propuesta del gobierno para construir vivienda a partir de las instituciones públicas, que son dos. Uno es el Infonavit, que es muy importante aclarar porque el que Infonavit vaya a tener una empresa constructora no quiere decir que ahora ya no van a poder construir los desarrolladores privados, nada que ver, porque además van a seguir habiendo créditos para el Infonavit. Este es adicional a lo que de por sí ya se hace. Entonces hay mucha oportunidad para el desarrollo de vivienda privada. Y la otra parte, esa sí es la Comisión Nacional de Vivienda. Ahí en particular es desarrollo de vivienda para personas de escasos recursos, con un esquema propio. Y la inversión privada en México para vivienda pues es muy importante y va a seguir. Lo que queremos es que haya acceso a la vivienda barata, digamos, que podamos acceder a una vivienda de $1 millón, que hoy es muy difícil en muchos lugares del país, o a una vivienda incluso de $700,000 para personas de escasos recursos. Eso es lo que queremos, que se vea el acceso a la vivienda, el acceso a un techo como un derecho, no solamente como el propio desarrollo inmobiliario que existe en México y que debe seguir existiendo. En el caso de la educación es lo mismo. La educación particular, pues, está permitida y va a seguir. Y qué bueno que exista. ¿Qué obligación tenemos como gobierno? Pues que todos tengamos acceso a la educación, desde la educación inicial hasta el posgrado, que las universidades públicas, que las escuelas públicas tengan suficientes espacios y sean de calidad, y permitan que los jóvenes no salgan de la escuela, sino que permanezcan, y eso significa ver a la educación como un derecho. Y además está pues la educación particular, que es para aquellos que pueden pagar la educación particular. En el caso de la parte ferroviaria, si va a haber inversión ahí. La mayor parte de la inversión ferroviaria que vamos a hacer ahora es pública. Hoy está concesionada la carga, el transporte de carga de mercancías por tren. Esas concesiones se respetan. Incluso tiene la obligación Andrés Layuz, que es el responsable de la Agencia de Regulación Ferroviaria, que se amplíe, que haya todavía más transporte de carga por tren. ¿Por qué queremos que sea así? Porque es mucho más eficiente transportar mercancía por tren que por tractocamión. Entonces, en la medida que se fortalezca el transporte de carga por tren y además el transporte de pasajeros, pues es transporte mucho más eficiente, ayuda a disminuir emisiones y además genera desarrollo regional. Uno de los proyectos que tenemos, que vamos a presentar y que está desarrollando el secretario de Economía, es que así como el presidente López Obrador hizo 12 polos de bienestar en el sur-sureste, el objetivo es crear más polos de desarrollo en todo el país, con facilidades, con incentivos que permitan potenciar la producción nacional, tanto en términos del tratado como para el propio consumo en nuestro país, que produzcamos más de lo que consumimos. Entonces, es un proyecto muy ambicioso
que lo está desarrollando Secretaría de Economía en conjunto con otras secretarías, y el tren y otras obras de infraestructura pues permiten que esto sea posible. Si me permite otra pregunta, esta tiene que ver con el rescate al patrimonio cultural. Desde hace más de 6 años, en la revista Voces del Periodista, le dimos seguimiento al tema del rescate al Centro Scop, donde están los grandes murales de Chávez Morado y de Juan O'Gorman. Esos murales, que son alrededor de 4.200 metros cuadrados, sería como en 3 o 4 ocasiones la biblioteca central con esa manufactura. Se llama el mosaico mexicano, que es la aportación de los muralistas que lo llevan a la piedra al mundo. Eso se iba a privatizar en tiempos del PRIismo, entonces un grupo de ciudadanos académicos, entre ellos la maestra Laura González Matute, la maestra Guillermina, que son investigadoras del INBA, personal también especializado, estudiantes y sobre todo los vecinos de la unidad Narvarte se dieron a la tarea de meter documentos, de hacer manifestaciones y de meter escritos que recibió incluso el presidente. Aquí traigo la copia, el expresidente Andrés Manuel, cuando fue presidente electo el 18 de octubre de ese año. Incluso también participó aquí el licenciado José Alfonso Suárez del Real, cuando fue secretario de Cultura, que se le entregó un documento para que eso se afianzara. Hoy, finalmente, el 16 de octubre del año pasado, se consigue el decreto. Entonces eso es un muy buen punto, pero hoy pues se da un paso y se tienen otros temas. En este caso la unidad habitacional tiene más de 70 años de estar ahí y la infraestructura realmente se está carcomiendo. Lo que es la parte del desagüe y la parte de los servicios de agua potable están en pésimas condiciones. Entonces hoy se va a rescatar un centro cultural, se va a hacer una utopía, digamos, va a ser de primer mundo, pero se sigue teniendo una unidad con un déficit en su parte de su infraestructura. Entonces los vecinos mandan esa solicitud de si pudiera echarle un ojito, Presidenta, a ese proyecto para complementar con un presupuesto que hace falta para la unidad habitacional en cuanto a su infraestructura. Es cuanto, señora Presidenta. Sí, lo revisamos con la jefa de gobierno, con Clara. Gracias.